esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos a un rango. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. Tramo. Baja más. Tramo. Baja más. Tramo. Baja más. Tramo. No se asuste, no se asuste. Tramo. Baja más. Tramo. Baja más. Tramo. Baja más. Tramo. Lo baja así que los chinos nos bajan esa verga. No se asuste, no se asuste. Muy buenas noches, estimadas amigas y amigos del canal. Sean bienvenidos un día más al análisis del mercado de Bitcoin y de las criptomonedas, aplicando la estrategia que estamos estudiando en este canal. Recuerda, en este canal simplemente somos estudiantes de la estrategia del maestro Jaime de Trading Latino, ya que la comparte gratis. No creo que estamos infringiendo ninguna ley de propiedad intelectual, ni mucho menos. Así es que yo pienso que a ti también te gusta esa estrategia y por eso me estás acompañando aquí, recordándote que no soy trader profesional. Como te comento, soy un estudiante y lo que se comparte en este canal debe ser tomado simplemente como una información a nivel educativo. Recuerda que si ganas o pierdes tus trades, va a ser 100% tu responsabilidad. Una vez comentándote el descargo de responsabilidad del canal para la gente nueva principalmente. Y muchísimas gracias si es que te has juntado apenas a estudiar con nosotros. Y si aún no, puedes darle al botón de suscribirse. Recuerda que en la comunidad estamos en Bull Run. Estamos directo a nuestro máximo histórico en el canal ABC Bitcoin. Y eso es gracias a ti, que nos transmites cada día y estudias junto a nosotros. Muchísimas gracias. Voy a saludarte en la parte del chat. Quien me acompaña en este fin de semana está Juan Hernández desde California, Nuyen Liscano desde Venezuela, está Guillermo Calderón también en Costa Rica, está Mariano, está René, Fernando Silva, mis amigos Pocho y María en Uruguay. Un día más, muchas gracias por acompañarme. Juan Pablo, Benjamín, veterinaria, está Rosa, fíjate, está Nash08, Eric, está el amigo anónimo también, parece que es nuevo por acá, Diego Centurión, Diesel Perea, y nos movemos para el final. Está Joseph, está David Elías Talo, muchísimas gracias. Está Junior Torres, Alejandro, está en Ecuador Elisa Chica. Sí, llegaste a tiempo, mi estimada Elisa, muchas gracias por acompañarme. Elías en Colombia y la pandilla juntándose a estudiar. Yo sé que a ustedes les gusta estudiar y por eso es que están con nosotros en este programa que te comento. Es el 126 programas al aire. Está por acá Carlos Manzano también, dice Tocayo desde Ecuador, dice muchas gracias. Parece que ya se junta gente de Ecuador. Fíjate que cuando estaba en Ecuador no me seguía nadie, pero en este momento estamos ya uno que otro compatriota siguiéndome. Muchas gracias. Miguel Lima está en Inglaterra y toda la pandilla. Nos vamos a tardar mucho si saludamos a todos, así es que si me confirmas el audio y el video, yo muy agradecido para poder empezar el análisis y el estudio de esta tarde. Vamos a empezar con el gráfico diario de Bitcoin. Y aquí, como tú sabes, el análisis en diario no suele cambiar de un día a otro, así es que todavía tenemos la fuerza y la direccionalidad de la que hablamos, por lo cual es alcista. Sí, sigue siendo alcista, puede seguir subiendo, sí, el análisis en diario es el mismo. Fuerza y direccionalidad se mantiene,
pero también se mantiene la zona de no compra. Y si es que en algo es efectiva esta estrategia, es en precisamente ubicar la zona de no compra. Cuando tenemos ya desarrollo, ya lo habíamos hablado, cuando hay cierto desarrollo ya del monitor, cada vez que crece el monitor se hace más peligroso hacer el trade. Entonces, por ese motivo, nosotros no estamos comprando prácticamente desde acá y acá tampoco. Y acá menos. Mientras más sube, menos probabilidad de compra tenemos en el gráfico diario. Lo que la probabilidad se incrementa es la probabilidad del retroceso. Luego del cual, por supuesto, nosotros vamos a estar listos para incorporarnos al movimiento alcista de Bitcoin. Esto para el gráfico diario y para la gente que es más conservadora. Esta es la temporalidad ideal. Si es que tú no quieres correr tanto riesgo. Recuerda que a menor temporalidad el riesgo se incrementa, ya que la volatilidad puede hacerte perder tu stop y todo eso. Entonces, esto para el gráfico diario, que no ha cambiado, vemos que tiene ese ADX con esa fuerza y no hay por qué modificar este análisis. Ahora nosotros siempre vamos buscando el punto de entrada en el gráfico de 4 horas. Y fíjate tú, lo que viste en la miniatura, en este momento yo tengo ya la confirmación de la divergencia que hablábamos desde hace varios días. Se ha confirmado más arriba, fíjate. Está aquí la debilidad del monitor y por lo que yo debo respetar esta divergencia. Me van a decir, ¿y por qué la otra no se respetó? Porque hubo gente que compró y el retroceso no fue el que nosotros esperábamos. Fíjate, la divergencia anterior apenas hizo un retroceso rápido para mi criterio y el precio empezó a subir otra vez. Acá volverá a pasar lo mismo. Nosotros no podemos estar seguros, pero lo que sí, aquí yo no compro, por ejemplo. Con este patrón en el gráfico de 4 horas tengo ADX con pendiente negativa y debilidad en el monitor. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí simplemente ha empezado la zona de peligro que estábamos esperando y aquí va a ser un rango o caída. Esa es la probabilidad más alta. Ahora, como tenemos fuerza en el diario, la probabilidad de que haga esto, otro impulso al alza, está ahí. Sí está ahí. Pero si yo no tengo patrón de compra, como tú sabes, yo no voy a comprar. Ahora hay gente que estaba desesperada por entrar al mercado. Y te voy a decir, como te lo había dicho en veces anteriores, si tú ya no te aguantas entrar al mercado, puedes buscar una entrada en 1 hora. Entrada que puede estar en este mismo momento, una entrada en el gráfico de 1 hora, fíjate. Pero ¿qué es lo que pasa en 1 hora? Como te comento, es más volátil el precio y vas por tu propio riesgo. Yo prefiero hacerlo en el de 4 horas y esperar tranquilamente. Entiendo que para el día de mañana, probablemente mañana, ya tengamos esa entrada en compra. Eso es lo que yo te comento en este momento. Yo simplemente voy a esperar mi entrada en 4 horas. No sé si tú estás de acuerdo, tú ya vas a entrar. Acá el amigo Estefano Pesá, que como siempre colaborando con el canal, un super chat me dice que quiere ver ADA y BET en diario y semanal, dice. Vamos a ver este par de criptomonedas. Mientras te voy a revisar este par de criptos para el amigo Estefano. Y mientras tú me dejas en el chat si estás de acuerdo con ese análisis o qué es lo que tú piensas hacer. Sí, recuerda, empieza la zona de peligro en 4 horas con el diario con fuerza y direccionalidad. Atento ahí. Vamos a ver ADA, me dice el amigo. En diario y semanal, dice. Vamos a ver cómo se ubica. Vamos a poner de una vez ADA y BET para revisar las dos de una sola. Vamos a empezar con ADA en el gráfico diario. Bueno, el gráfico diario de ADA decíamos que se va a meter en este rango y precisamente no ha tenido fuerza, fíjate, no ha tenido fuerza para hacer la ruptura y el rompe y apoya, no se dio. Entonces está en ese rango que está marcado y vemos que tiene poca volatilidad, fíjate aquí, poca volatilidad.
en retroceso en teoría, a pesar que yo te he dicho que cuando son pequeñitos estos valles, no son tan fiables los patrones. Entonces con un ADX debajo del punto 23 voy a conservar este análisis. Y si es que ya me da todo el retroceso de este monitor, un pequeño valle rojo también esperaría que haga eso para que tener una entrada alcista en los próximos días. En este momento yo diría que no. La probabilidad aquí es de este rango, la probabilidad más grande para mí. Eso para el diario. Vamos a ver el semanal. El semanal de ADA no me gusta. No me gusta el semanal de ADA. Porque si es que alguien quiere comprar el semanal ahí, no. Recuerda que el semanal nosotros siempre... Bueno, en la tendencia siempre nosotros vamos a esperar el retroceso a la media o a la zona para operar y para encontrar esta mejor posición para el mercado alcista. Entonces en el semanal ADA no. Fíjate que apenas empieza esta debilidad en el monitor y aquí nos ha marcado una divergencia también. Entonces con esa divergencia en el semanal, y yo en el semanal no compraría. Eso para ADA que me pidió el amigo. Dice OST Videos también me ha regalado para un tecito y dice también podría haber doble valle verde en Bitcoin en 4 horas. Fíjate que todo es posible. Nosotros hablamos de probabilidades y mientras la probabilidad exista puede pasar. Déjame terminar con BET. Doble valle verde en Bitcoin en 4 horas la probabilidad, me dices. Vamos a ver a BET en el diario. ¿Cómo estamos con BET en el diario? Sí, el diario tiene debilidad y no es que se vaya a desplomar. Yo pienso que este rango que estábamos hablando se va a dar. Simplemente tenemos que esperar la mejor zona de compra, que yo entiendo que sí va a retroceder un poco más, y vamos a esperar a ver cómo se presenta para poder intentar este trade a la alza en BitChain. Compra como tal en este punto no, yo creo que puedes agarrar un mejor precio, dejar que se desarrolle lo que falta del retroceso. Está empezando apenas. Si tú te fijas, lo que el ADX cuando está debajo del punto 23 me da la confianza de que de pronto no se vaya a desplomar, pero sí un retroceso. Entonces ahí está la proyección. Simplemente un poquito más de paciencia en BitChain. Tal vez tomar ganancias si es que tienes una posición desde abajo. Yo creo que estaría bien y luego encontrarle un mejor punto de entrada. Nuevamente, puede ser. Y vamos a verle el semanal de BET. Déjame borrar todo esto. Sí. La mejor zona de compra de BET obviamente ya pasó un poquito, pero en tendencia yo diría que tenemos una tendencia alcista de BET. Yo voy a darle el voto de confianza y yo creo que sí. Lo que pasa es que compra en el semanal como tal, yo creo que ya está un poquito pasada. Fue antes la compra, porque aquí si tú pones un stop loss en BET, fíjate tú, tienes sobre el 30% el stop loss, entonces... complicado el semanal para entrar en este momento, pero si tienes antes, yo pienso que sí puedes seguir subiendo BET. Con un poco de paciencia, ¿no? Obviamente es el semanal. Y yo le veo alcista. Yo le veo alcista a BET también. Vamos a ver Bitcoin en un doble valle en 4 horas, me decía el amigo. Claro, fíjate tú. Debes saber que nadie sabe lo que va a pasar, obviamente. Nadie sabe lo que va a pasar. Ahora, ¿qué te puedo decir? Mientras Bitcoin tenga esa pendiente positiva del ADX en 1 hora, la probabilidad de que haga simplemente toque el punto cero y suba es muy alta. De que el valle rojo no exista, si es que en el diario sigue teniendo fuerza el ADX, es muy probable este movimiento. Esto creo que es lo que me preguntaste. Fíjate tú lo que pasó antes. Aquí ocurrió casi lo mismo. Casi este valle rojo no se percibió prácticamente y el retroceso fue muy rápido. Aquí, como sabes, no pudimos verlo y no pudimos comprar en esta parte. Ahora en la próxima debemos estar atentos para comprar. Y bajo mi punto de vista, eso es lo que te puedo comentar. Dice acá el amigo Mobi86 quiere ver a SLP.
SLP. Me imagino que eres nuevo en el canal porque el análisis de SLP ya lo habíamos hecho hace bastante tiempo y decíamos que tiene una tendencia bajista en el diario. Sí, vamos a ver el diario primero. Y ahí está el análisis. Fíjate que yo decía que la zona en donde se encuentra es una zona de acumulación. Aquí era el baja más, compra más. Toda esta zona. Vamos a ver. De hecho yo tengo hecho algunas compras. Yo hice algunas compras, una por acá, otra por acá y otra justo compré acá. Entonces he promediado y estoy esperando aquí qué es lo positivo, que se está dando este rango. Y que si tienes prisa en SLP, yo creo que vas a sufrir un poquito porque aquí se está dando el rango que siempre precede a una reversión de tendencia. Entonces yo estoy esperando ese movimiento que tú estás viendo. Y lo estoy viendo muy bien porque ya la tendencia bajista parece que ha cesado. Entonces, atento ahí en la zona de acumulación bajo mi punto de vista de SLP. Para arriba, en algún momento va a darse para arriba y yo creo que sí, porque yo también tengo algo de SLP. Ok, dice acá David, dice que quiere Litecoin. Vamos a anotar algunas criptos. Waves quiere por acá. Perfecto, vamos a ver cómo estamos. Link también, parece que empezó a subir Link un poquito. Dice Bet, la amiga Florencia Bet, acabo de revisarle hace un momentito. Vamos a ver Ethereum. Perfecto, Ethereum. Audio dice acá el amigo. Muy bien, vamos a ver a Matic. A ver. Contentos, parece que Contentos ya subió un poco. Vamos a ver cómo está. Vamos a ver a Harmony. Muy bien. Y a Kutum. Vamos a ver cómo están estas criptos. Recuerda dejarme tu like, que siempre va a ser muy agradecido. Vamos a ver Litecoin. ¿Cómo está Litecoin? Parece que subió Litecoin. Ajá. Positivo lo de Litecoin. Muy bien. ¿Por qué te digo? Yo, mientras el precio estaba por debajo del punto de control los días previos, yo te lo había dejado rebote para seguir cayendo, si tú recuerdas. Sí. Entonces en este momento está agarrando fuerza. Obviamente está debajo del punto 23 y esa fuerza está apenas empezando. Y aquí ha roto el punto de control, que eso es lo importante, que el precio se mantenga sobre el punto de control. Idealmente tú no compras ahí, por ejemplo. No es una zona de compra porque nosotros no tenemos en la parte baja información de... O sea, el patrón de compra no tenemos. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Buscarle la entrada en 4 horas. Entrada en 4 horas hay que buscarle. Y aquí... está, casi que es Bitcoin, casi que es como Bitcoin, fíjate tú. Vamos a quitarle esto. Sí, simplemente un poquito más que retroceda. Y aquí yo espero que más adelante llegue a esta zona y poder analizarle con el retroceso y todo el contexto para agarrar el trade alcista en Litecoin. Sí, un poquito más de esperarle, fíjate tú, ya no falta mucho. Tal vez para mañana o en unas 4 velas, sí, para mañana podemos ver probable entrada en Litecoin para mañana. En 4 horas. Vamos a ver a Waves. ¿Cómo estamos con Waves? Perfecto. Vamos a ver el diario primero. Bueno, el diario es el que no me gusta porque nos está marcando debilidad ya el gráfico diario. Y igual el ADX tiene pendiente negativa. Y yo no compraría, por ejemplo, aquí. Yo me esperaría todo el retroceso en el diario. Probablemente no es que se desplome ni mucho menos. Cuando se dé el retroceso, ver la opción para arriba. Pero en este momento no. Yo esperaría por el patrón en el gráfico que tiene. Eso para Waves. Vamos a ver Link.
Link parece que empezó a subir. Esto es positivo. Fíjate que probablemente haga lo que hizo Litecoin, pero zona de compra yo no tengo ahí. En el gráfico diario yo no tengo zona de compra, no puedo comprar ahí. Puedo comprar al mismo precio, pero luego del rompe y apoya. En este momento simplemente tengo que esperar. De pronto en el de 4 horas buscarle la entrada, igual, lo mismo. Y aquí tengo, en teoría tengo fuerza del ADX. Vamos viéndole mejor aquí. Un poco complicado por el ADX que tiene pendiente positiva, pero de todas maneras yo me esperaría acá el retroceso para mayor seguridad. Está en una zona interesante porque está cerquita del punto de control, entonces probablemente no la rompa y aquí puedas hacer la entrada al alza. Yo creo que un poquito más esperable. Sí, yo creo que se puede hacer ese trade en Chainlink. Vamos a verle cómo estaba el diario. Sí, porque el diario va a agarrar fuerza. Y en 4 horas podrías hacer ese trade. Sí, un poquito más Chainlink. Y te daría un mejor precio para incorporarte a ese movimiento alcista. Perfecto. Ethereum. ¿Cómo está Ethereum? Este es el de 4 horas. Decíamos que ayer no comprábamos. Lo mismo que Bitcoin. La entrada se vio antes. Aquí no se compra, no se compra. Y donde está en este momento tampoco se compra. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Estamos en el de 4 horas, fíjate. A esperar el retroceso. Simplemente que se complete esto. Y luego vemos la probabilidad alcista. Yo creo que mañana van a tener varias entradas en 4 horas. Yo creo que para mañana va a estar muy bien. Con varias alternativas. En este caso yo le dejaría desarrollarse el retroceso. Simplemente. Vamos a ver a audio. Perfecto. Aquí teníamos una entrada al alza. Y si es que entraste, tal vez te tocó el stop loss. Pero vamos a ver en este momento qué es lo que ha pasado. Se podría conservar esa proyección alcista. Pero fíjate tú que nosotros la dejamos alcista acá. Y el precio no ha sido capaz de romper la zona de la media móvil. Fíjate. Le está haciendo bastante resistencia esta zona. Y le queda poco. Le queda, ¿qué te digo? Estamos en el gráfico diario. Le queda unos 3 días. Y si no sube, habría que cancelar acá. Sí, yo le daría la última probabilidad aquí. ¿Por qué? Déjame ver el stop loss. Si es que el stop loss aquí te compensa, déjame ver que no sea muy grande. Es como el 12% más o menos. Y para arriba. Déjame ver. Bueno, si es que llega acá, tiene el 2 a 1. Ya, la zona no me gusta. La zona no me gusta, pero probablemente alcista sí. Todavía tiene, como te digo, la última oportunidad de subir. Le falta unos 3 días. Ahí, mira tú si te compensa el riesgo-beneficio. Un 2 a 1 más o menos. Para audio. Eso, para audio en el diario. Ok, vamos a ver Matic. Perfecto. Analizamos Matic en el diario. Ajá. Es el patrón que nosotros estábamos esperando. Fíjate tú, nosotros cuando se da esta debilidad en el gráfico diario, voy a ponerle más acá porque tal vez no se ve. Cuando se da esa debilidad en el gráfico diario, nosotros no entramos en compra nunca. Pero como tú ves el ADX debajo del punto 23, aquí nosotros estuvimos marcando este patrón ABC. Y la onda A es la que te ha permitido, si tú operaste esta onda A, te permitió agarrar este movimiento. Zona de compra, obviamente ya no. Y aquí simplemente el que está dentro, proteger. Ya zona de compra no es, tiene fuerza y direccionalidad, puede seguir subiendo, sí. Si quieres incorporarte únicamente tendrías que verle en el de 4 horas. En el retroceso probablemente el precio ni caiga, pero verle después de que se desarrolle el monitor, ahí verle. Probablemente más adelante
tengas mejor oportunidad de minimizar tu riesgo en Matic. Si estás dentro, yo creo que proteger es una buena idea. Si no estás, simplemente esperar un poco más. Vamos a ver, contentos. Habíamos dejado un trade alcista hace unos días. Sí, y no se desarrolló tanto. Bueno, se desarrolló desde que lo vimos. Se desarrolló a favor y subió casi un 16%, fíjate, contentos. Pero se ha metido en el rango. Aquí la gente vendió bastante y no ha permitido que suba el precio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a quitar porque eso ya es pasado. Y en este momento tú te fijas que ha dado el retroceso esta parte del monitor. El precio ha retrocedido, no se ha desplomado. Y yo te diría que lo más cerquita de la media puedes operarle para arriba. Déjame ver el diario cómo está. Sí, perfecto. Tú puedes hacer este trade en el gráfico de 4 horas, tal como te estoy marcando. Un poquito más de esperarle la entrada en contentos para arriba. Sí, ese para COS. Vamos a ver Harmony. ¿Cómo se ha presentado Harmony? Para mí esa es una zona de compra. Vamos a ver el diario primero. Ok, en el diario tú sabes que ese patrón es de retroceso, debilidad. Debilidad, y cuando se da esta debilidad me dice que es un rango o caída. En el rango o caída yo puedo operar el rango. Pero me puedo comer la caída también. Entonces, ¿qué hago? Yo opero en la parte baja. En toda esta parte baja son compras. Y si me saco un stop loss, ya me saca, ¿no? Es para eso el stop loss. Fíjate tú, el stop loss, vamos a hacer la operativa en 4 horas. Entonces yo busco mi punto de entrada y es donde está ahí la entrada. Ahí es la entrada. Si es que, recuerda, es un patrón de rango o caída. Si es que viene una caída, aquí me saca el stop loss. Y punto. Es una zona de tomar riesgo a mi criterio en Harmony. ¿Y qué pasa? ¿Se va to the moon? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que si sube a la parte alta del rango hay que tomar ganancias o mínimamente proteger. Porque también la otra opción es que de aquí siga to the moon. Entonces nosotros simplemente protegemos y si sube no nos enojamos. Seguimos ganando. La operativa va a ser así en Harmony. Ok, vamos con Kutum. ¿Cómo estamos con Kutum? Mira que está muy parecido. El mismo análisis que acabo de hacer en Harmony se aplica aquí a Kutum, fíjate. Mismo análisis. En la zona donde yo puedo tomar riesgo es donde está. Aquí puedo tomar riesgo. ¿Porque sé que va a subir? No, yo no sé que va a subir. Pero yo sé que con un 5% de stop loss mi cuenta no se va a ver afectada. Entonces te dejo ahí el trade de Kutum. Perfecto, hemos analizado el primer bloque de criptos que me cuentan por el chat. Dice acá, el amigo quiere ver a Ave, dice. Vamos a anotar unas criptos más, ya que me imagino que me dejaste tu gran like, que siempre es agradecido. Recuerda que no te cuesta nada, te cuesta un segundito ir donde está la manito y dale un clic. A ver, vamos a ver a Celo. Celo estaba alcista en el diario, pero vamos a ver qué ha pasado. Vamos a ver a KLB. Vamos a ver a DOT. DOT creo que está retrocediendo un poco, pero vamos a verle. XRP también me piden por acá. Vamos a ver XTZ. Vamos con NER. Perfecto. Atom dice en diario y semanal. A 4 horas y semanal dice. Bueno, vamos a revisarle completo a Atom. Atom en el diario alcista, en el semanal bajista, ya me la sé, pero vamos a revisarle. Vamos a ver a TCT, dice. Ok, tengo a Luna. Perfecto. Vamos a irnos con estas, ya tengo casi 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Justamente 10 criptos. Recuerda regalarme tu like. Y también
juntarte al grupo de Telegram si es que aún no estás. Recuerda que tienes un link en la descripción de este video y el grupo es totalmente gratis. No es un grupo de señales, pero ahí todo el día discutimos sobre el mercado de Bitcoin y de las criptomonedas. Vamos con AAVE en el gráfico diario. Tiene fuerza el movimiento. Sí, es un patrón que no es muy habitual. Le habíamos dejado aquí en rango. Vamos a ver el diario primero. El diario primero. Ok, el precio, si tú te fijas, el precio no ha sido capaz de sobrepasar la media marrón. Y ahorita no tiene fuerza. Entonces lo mismo, lo que te decía, aquí este rango es el más probable. Zona de compra, yo no compraría aquí. Idealmente comprar en la parte baja de este rango. Pero lo que necesitamos ver es el retroceso. Luego del retroceso, y si está en la parte baja, habrá que analizarle a ver si hacemos una compra. Pero lo mejor es que el precio se mantenga por encima del punto de control. Sí, es lo mejor. Cuando está por arriba del punto de control, la probabilidad de que sea alcista es mayor. Entonces, siempre es un parámetro a tener en cuenta. Ok. Martín Bustos quiere cake, dice. Ya le voy a anotar para el próximo bloque. Ya está anotada, mi estimado Martín. Tranquilo. Entonces, esto para AAVE. Y si tengo este patrón en el diario de rango caída, yo en 4 horas no me metería, la verdad. Eso para AAVE. Celo estaba alcista, pero no sé si en diario o en 4 horas. Creo que en el diario. Sí, se mantiene la proyección de Celo. Se mantiene la proyección de Celo. Y ahí hay que esperar el desarrollo simplemente. Si estás dentro, perfecto. Si estás queriendo comprar en este momento, yo creo que todavía habría oportunidad. Simplemente calcúlale tu stop loss. Desde donde vimos la entrada, está perfecto ahí. Los que compraron Celo, simplemente, bueno, ni está para proteger todavía. Déjame ver cuánto ha subido. Casi un 6%. Yo creo que ya se podría proteger el trade y que el precio haga lo que sea. Alcista, bajo mi punto de vista, Celo en el diario. KLB. Clever en KuCoin. Bien, vamos a ver cómo está esta cripto. El patrón que veíamos antes. Ajá. Fíjate tú. Ya, aquí voy a conservar, debido a este ADX debajo del punto 23, lo mismo, este rango. Idealmente en esta parte vamos a ver qué es lo que pasa cuando termine el retroceso. Entonces, todavía esperarle. Esperarle a Clever. No le veo clara una entrada en este momento en el gráfico diario. Vamos a ver DOT. Ok. Gráfico diario de DOT alcista. Sin embargo, la zona no me permite comprar ahí. ¿Dónde puedes poner ahí un stop loss? Imposible. Pero sigue siendo alcista. Sí, sigue siendo alcista. Ahora tienes que incorporarte en 4 horas. Sí, en el de 4 horas. Un poquito más. Que termine la zona de peligro. Y ahí ver la probabilidad de incorporarte a ese movimiento alcista en el diario. Todavía falta un poquito. Eso en DOT. Nosotros vimos la entrada en el diario antes en DOT. La habíamos visto justo en esta parte y en el gráfico diario. Entonces quien tomó la entrada ahí, creo que fue el 28 de septiembre. Si quieres puedes ir a verlo. Casi un 70% en esa entrada que vimos. Eso para DOT. Tenemos también por acá XRP. Perfecto. Patrón de debilidad en el diario. No me permite dejártelo alcista en este momento. Pero me gusta más porque el precio está sobre las medias. Me gusta más. Y esperarle este retroceso
Y si es que no se desploma de ahí, aquí es la zona de compra. Aquí va a ser la zona de compra en XRP. ¿Qué te digo? Será tal vez el día... en una semana capaz. Hay que darle seguimiento. Recuérdate que estamos todos los días revisando el mercado y hay que irle viendo porque va a dar una buena entrada más adelante XRP. Ok, estamos con XTZ. ¿Qué pasó con Tesos? Había cierto FOMO hace rato en Tesos. Ajá, alcista Tesos. Le falta un poquito más. Fíjate acá el patrón. Nos falta un poquito, que es de unos 3 días más, unos 4 días. Y aquí está el análisis. ¿Es alcista? Sí. Cada vez que toque la media, para arriba, Tesos. Eso en el diario, mucho mejor en el diario. Está clarita la tendencia ahí. Vamos a ver NER. ¿Cómo estamos con NER? Habíamos visto entrada a la alza acá. Me imagino que este análisis es del 12 de octubre capaz. O del 13 o de... Por estos días hicimos el análisis alcista de NER y conservo la proyección. Si tú pudiste hacer una entrada en NER, simplemente proteger. Bajo mi punto de vista. Ok. ¿Puede seguir subiendo? Sí, pero también... Bueno, vamos a dejarle alcista. Y yo creo que si hiciste la entrada está perfecto ahí. NER, por ejemplo. Vamos a ver a Atom. Recuerda que si se te pasa una entrada, yo creo que lo preferible es buscar otra inversión, otra cripto, porque corres más peligro estar persiguiendo al precio. Entonces, fíjate tú, Atom tiene en este momento el patrón de entrada. Para mí, perfecto. Patrón de entrada está en la zona. Precio por encima de las medias móviles. Direccionalidad alcista. ADX debajo del punto 23. Y en teoría empezaría a subir Atom. Y ya estamos en el gráfico diario. Yo creo que está muy bien ahí la entrada. Me pedía en 4 horas y en semanal. En el semanal no me gusta Atom. En el semanal no me gusta Atom. Yo no compraría ahí para acumular Atom. Yo no compraría ahí. Aquí para el semanal tendríamos que esperar el retroceso y lo más cerca de la media, como tú sabes. Entonces en el semanal no. En el diario sí. Y en 4 horas me pidió también. ¿Cómo estamos en 4 horas? Idealmente la compra para que sea alcista, con toda seguridad, es cuando el precio está por encima del punto de control. Sí, pero se te está abriendo las puertas aquí. Ya se ha dado el retroceso. Falta un poquito más. Y yo creo que ya tocaría hacer la compra. Si estás al menos en el gráfico diario, preferible es ahí. Es ahí. En el de 4 horas no me gusta que está debajo del punto de control. Sí, pero es alcista. Sí es alcista. Cosmos. Atom. Vamos a ver. TCT. Ok. ¿Y esto qué le pasó a esta cripto? Vamos a ver en 4 horas. Direccionalidad y fuerza. El precio sobre el punto de control. ¿Es alcista? Sí. Pero tú quisieras comprar esto. Fíjate todo lo que vendieron aquí. Entonces, viendo la intención de la gente que tiene TCT, y yo no compraría. Si en un caso tuviera la cripto, me esperaría un mechazo de estos. Yo pusiera una orden de compra por aquí y me olvidara de esto, o sea, hasta que se dé. Pero como tal, los patrones, si tú te fijas cómo la acción del precio me indica que aquí la gente está vendiendo bastante. Sí, y en tal caso, si quisieras incorporarte ahí, hay que esperar un retroceso. En algún retroceso que se dé, verle la opción de compra. Pero en este momento yo no compraría eso. Al amigo que me pidió TCT. Vamos a ver. Luna. Ok, Luna se está abriendo la probabilidad de la zona de compra. La mejor zona de compra en Luna, fíjate.
Habíamos esperado el retroceso, no compramos, no compramos, no compramos. Y cuando estás llegando a la zona... ¿Y por qué estás llegando a la zona? Fíjate, está 1, 2, 3, 4, 5 días ya que el precio no cae. Eso a mí me gusta. Mientras aquí se va desarrollando el monitor. Ahora necesitamos que el monitor se gire. Pero yo creo que ya tocaría arriesgar. Porque si nos da la confirmación, el precio va a estar acá. Entonces ya es tu decisión tomar el riesgo en esta criptomoneda. Que a mí me parece que está muy bien en el gráfico diario. Me gusta el patrón y creo que haríamos una buena entrada. ¿Puede bajar un poquito más? Sí. Pero ya mira tú tu riesgo-beneficio. Para Luna. Perfecto. Acabé el siguiente bloque. Tengo a Cake para analizarle. Coti ya está analizada, mi estimado amigo. Déjame ver si ya analizamos Coti o no analizamos Coti. No, no tengo Coti, ya le apunto ahorita. Tengo a Cake. Tengo a Coti. Perfecto. Tengo por acá XLM. Parece que subió ya XLM. Tron en el semanal, dice el estimado amigo Andrés. Es alcista Tron en el semanal. Yo creo que esa ya le habíamos revisado. Y ya nos la sabemos. Tron en el semanal alcista. Vamos a ver a BCH. Shiba, quieren ver a la Shiba Army. Recuerda que estas meme coins no respetan patrones, pero parece que en el diario teníamos que esperar retroceso. Y ya te anoté ahí a Shiba porque parece que hay bastantes que siguen esa cripto y yo simplemente la voy a analizar y ya. Vamos a ver ICP. Vamos a ver a BNB. Perfecto. Quieren ver AVAX. Y acá MDX dice. Correcto. Tengo ya el tercer bloque de criptomonedas para revisarlas con ustedes. No sin antes indicarte que tengo el material inédito para el estudio de la estrategia. Inédito porque es el único canal donde vas a encontrar esta información. Es de mi autoría. Y mientras iba estudiando la estrategia y buscando información acerca de lo que enseña Jaime, o digamos más bien de lo que no enseña Jaime, pude armar esta serie de videos para que tú vayas a verlo completamente gratis. Luego que me den chance YouTube, voy a ponerle una tarjeta en la parte de arriba para que puedas seguir el link fácilmente. Ahí te explico todos los patrones y todo lo que estoy estudiando, todo lo que he estado estudiando en este tiempo. Así es que espero que te sea de utilidad y vayas a verla. También comentarte que tengo un link de referido en Binance con el 20% de descuento en tus comisiones de trade. Recuerda que es la comisión o el descuento de la comisión más alto que vas a encontrar en cualquier parte. Esto para mercado spot y para futuros el 10% con el código ABC Bitcoin 1. Ok, si quieres apoyar el contenido del canal, puedes ir a crearte una cuenta en Binance. Perfecto, vamos a comenzar con Cake. Vamos a ver a Cake. Ok. Dice, la gata peinada también está con nosotros esta tarde. Y dice que le salude. Dice, me dijo hombre malo. El hombre malo es el tío Jaime. Yo creo que soy el hombre más malo todavía. Porque dicen, qué malo ese hombre copiándole al hombre malo. O sea, imagínate, soy más malo para algunos. Pero bueno. Aquí estamos presentes estudiando todos los días la estrategia de Jaime. Vamos a ver en Cake. Está un rango que le habíamos proyectado y vamos a dejarle así. Yo no le voy a mover ahí el análisis en diario de Cake. Sin fuerza y la direccionalidad de este monitor ya le veo desarrollado. Tendría simplemente que esperar que se dé un patrón más claro luego de que retroceda todo el monitor. Y ver la opción alcista. Esperemos que el precio se detenga, se coloque por encima del punto de control para que sea alcista Cake. Con mayor probabilidad. Todavía mantengo esa proyección en Cake. Vamos con Coti. Ok. Coti le habíamos dejado alcista. Y voy a mantenerle alcista. Y ayer decía yo, fíjate, yo decía ayer.
que si es que alguien ya quiere entrar, puede comprar una parte en donde está en este momento el precio. Recuerda que no son recomendaciones de inversión. Simplemente lo que yo haría. ¿Por qué haría eso? Porque tú sabes que muchas veces el precio no suele llegar a esta parte. Entonces con media posición aquí, yo al menos ya, si es que el precio no baja, me voy con el movimiento. Y si el precio baja, completo la posición. Y ahí coloco el stop loss. Sobre todo porque no tengo la confirmación todavía. ¿Sí? Con la confirmación, la direccionalidad alcista, el precio va a estar ya más arriba. Entonces, la probabilidad alcista está ahí porque es la tendencia. Es la tendencia del movimiento y estamos en la zona de compra, entrando a la zona de compra en COTI. Gráfico diario, siquiera 15 días de desarrollo. No es para mañana. En la lista de reproducción que te había mostrado, hay un video únicamente para estudiar las temporalidades y yo creo que sí te puede servir. Fíjate que habíamos proyectado este rango y el precio bueno, aquí habíamos dejado ya sin opción de compra. El precio subió, dicen, pero claro, es que tú ahora ya se puede ver. Entonces sí subió, sí. Direccionalidad y fuerza sí tiene, pero compra no tiene. ¿Sí? ¿Qué significa que eso va a caer a partir de ahí? No. Significa que el riesgo es más alto en entrar en compra en ese punto. Y supongo que en 4 horas tampoco tenemos punto de entrada, fíjate. Exactamente. Fíjate que a veces ni siquiera completa llegar el punto cero. Y aquí ya tiene fuerza y direccionalidad en 4 horas. ¿Se entra en compra aquí? No se entra en compra. Habría que estar despierto para buscar esta zona que era la de compra. Y no tenía el patrón claro, fíjate. Pero ahí está. El mercado, tú sabes que hace lo que sea. Nosotros simplemente con la estrategia y con los patrones tratamos de adaptarnos al mercado. Entonces, esto es lo que hay. Y esto es lo que ha hecho XLM. Si es que estás dentro, debes andar protegido tu trade. Y nada más. Con XLM. Vamos a ver a BCH. Vamos a ver Bitcoin Cash. Ok, Bitcoin Cash. Le habíamos dejado igual una proyección de caída. Nosotros decíamos que si no supera el punto de control, no podemos comprar en esta parte. Entonces ahora el precio ha subido y necesitamos que apoye sobre esta parte. Él apoya. Aquí haría en teoría un ABC. Recuerda que está ya debilidad en el diario. Y vamos a esperar este rango para la probabilidad alcista. Se abren las puertas a que sea alcista una vez que el precio se coloca por encima del punto de control. Pero vas a entrar en compra ahí. Y yo creo que no es idealmente la compra ahí. Apenas va a empezar este patrón de retroceso que yo le llamo en el monitor. Entonces, preferible esperarle. Esto para el de 4 horas. Déjame ver el diario cómo está. Sí, el diario también me va a marcar debilidad. Sí, eso es lo que vamos a esperar para Bitcoin Cash. En este momento compra, no. Y la más querida del tío Jaime está entrando en escena. Shiba. Habíamos dicho que vamos a esperar ese retroceso. Ahí está. Y no podemos hacer nada. Comprar aquí es prácticamente regalar tu plata, creo yo. Entonces, a esperar el retroceso en este gráfico diario de Shiba. Probablemente una semana o más. Tendría que esperar a alguien que quiera comprar Shiba. Ok, vamos a ver. ICP. Correcto. Fíjate, habíamos dejado ICP para abajo. Y aquí lo bueno es que no se desplomó, fíjate. Qué bien, no había zona de compra. El patrón es para seguir cayendo. Y aquí se está dando el mismo rango, fíjate. Mantengamos este rango. Bueno, aquí de hecho ya se va a abrir la probabilidad de buscar un trade alcista, fíjate. Estamos en el gráfico diario. A ver, ¿qué no me gusta de aquí? No me gusta que no tiene fuerza.
y que está a mi criterio cerca de la media móvil. Yo esperaría que rompa más bien con fuerza aquí y en el apoya verle la opción de compra. En este punto donde está, yo no le compraría, la verdad. No le compraría, a pesar que el patrón no está tan mal, pero yo preferiría verlo más claro más adelante. No compraría ICP yo. Eso es lo que puedo decirte bajo mi humilde opinión. Vamos a ver. Binance Coin estaba alcista, sin opción de compra. Y aquí se les volaron los stops a la gente de BNB. Aquí comió carne el exchange, para variar. Y aquí me está marcando ya la debilidad. Y opción de compra no es opción de compra. Nosotros vemos la opción de compra luego del retroceso. En 4 horas se está dando ese retroceso. Fíjate tú cómo estamos en el de 4 horas. Ajá. Muy interesante el de 4 horas. Ahora el que no me gusta es cómo se puso el diario. Hay que ver cómo cierra el gráfico diario. Pero en teoría cerca de la media es para arriba. ¿Verdad? Porque aquí no ha caído el precio en toda esta zona. Atento ahí. Mientras, si cae un poquito más a la media, yo creo que para arriba. Ahí podrías verle un stop loss pequeño. Y si sale mal, obviamente, casi un 10%, fíjate. Fíjate tú si te compensa tu riesgo-beneficio en ese punto. Yo idealmente sé tradear el diario, pero en 4 horas muchas veces también. Entonces, si el diario se cerraría y no me diera esta debilidad, cerraría tal vez más arriba, se perdería esta debilidad. Hay que estar atento al cierre diario. Eso para BNB. En 4 horas posible entrada alcista más adelantito. Un poquito más. Ok, tengo AVAX. Aquí estaba contento yo con AVAX, pero no sé si es que todavía se mantiene. Yo le puse mi stop loss ya al precio de entrada. Aquí recuerda que estábamos en el gráfico diario viendo este trade. Sí, justamente. Ahí está la proyección en diario de AVAX. Los que tienen AVAX simplemente... Yo ya le puse el stop al precio de entrada, fíjate. Y ahí que pase lo que sea. Para arriba la tendencia de AVAX. Ahí está clarísimo. MDX. En el diario de MDX. Fíjate, tú está cayendo. Y decíamos que esperarle todo el retroceso. Y hay que esperarle. Aquí apenas está empezando el retroceso. Hay que esperarle. Cuando termine, le analizamos y vemos la opción alcista en MDX. En este momento todavía está para retroceder un poco más. Acá el amigo Andre dice CSPR, dice. ¿Y eso de dónde salió? CSPR. Bueno, ya le anoté. Voy a ver si es que le encuentro así. Dice, cuando tiene cuántos días hay que esperar para salir de un valle verde en un gráfico diario. Dice, cuando tienes entrada, cuántos días hay que esperar para salir en un valle verde en un gráfico diario. El análisis en diario es más o menos para unos 10 días. Más o menos 3 días. O sea, puede ser 7 o 15 días más o menos. Ahí, como te contaba, en la lista de reproducción está un video específico para explicarte esto de las temporalidades, porque es indispensable. Dice, ¿tendrás un curso básico para entender las terminologías que usa César Briceño? Sí, tengo esos 15 videos de la estrategia. Entonces, si tú los miras, probablemente no los entiendas la primera vez, pero si sigues nuestro programa, si sigues el canal de Jaime de Trading Latino, que es el dueño de la estrategia, yo creo que no es instantáneo. Te va a tomar un tiempo acostumbrarte a ver los patrones, acostumbrarte a ver los indicadores, incluso la terminología de la que tú estás hablando. Entonces, un poquito de paciencia. Si te gusta esto del trading, yo creo que vas a disfrutarlo. O sea, a la gente que nos gusta el trading, disfrutamos todos los días de ver el mercado, de analizar y de eventualmente sacar ganancias. Eso es lo importante. Dice acá Sand. Vamos a ver a Sand. Won, ya está revisado Harmony, mi estimado amigo David.
Acá quieren INJ, dice. Vamos a ver. Phil también. Ok. Ya está analizada Sand. Litecoin también ya le analizamos, mi estimado amigo Enrique. Y ya está, nos falta IOTA. Sí, IOTA. Ok, Solana, parece que hoy no le vimos a Solana. Anotamos Sol. Shiba en 4 horas, dice Ron Damon. El análisis diario está ahí de rango caída. Más caída que rango, diría yo, en Shiba. Y por tal, yo no analizo el de 4 horas porque la probabilidad es del retroceso en el diario. Si es que tú deseas que le vean 4 horas, vamos a ver Shiba en 4 horas, dice el amigo Ron Damon. En 4 horas posiblemente tiene hasta entrada. Y sí, tiene entrada en 4 horas, fíjate. Shiba en 4 horas, ahí está la entrada, porque va a subir, no sabemos, pero aquí el stop loss, inclusive el stop loss es de un 10%, y lo más probable es que te vuele el stop loss. Recuerda que es una moneda muy volátil, y ahí te dejo el trade. Entrada, sí, en este momento. Punto de entrada en 4 horas en Shiba. Ok, ya está MDX, ya está Litecoin. TRX en 4 horas, dice. Parece que no analizamos TRX. No, simplemente le dije que en el mensual era alcista. Vamos a ver a TRX. Ok. MDX en 4 horas, dice. Parece que le vimos en el diario también a MDX. Déjame ver, por acá debe estar. De las que hemos revisado hoy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? MDX en 4 horas. Sí, yo creo que ahí es alcista en cambio. Sí, como te digo, estamos en una zona donde se puede, donde se puede arriesgar. Ok, lo que necesito aquí es que se gire al otro lado el ADX para que nos dé el rebote. Pero estamos en una zona donde se podría arriesgar por el punto de volumen sobre todo. Sí, ya ves tú ahí si te compensa hacer ese trade. Yo diría que sí. Déjame ver, en una hora debe haber divergencia, fíjate. En una hora tenemos esta divergencia alcista. Y estamos en el punto más bajo donde se puede tomar riesgo. Ok, eso te puedo decir para MDX en 4 horas. No está confirmado, obviamente, pero ahí te dejo la opción. Dicen por acá, ¿cómo vamos con Link? Yo creo que ya analizamos Link. QNT dice acá el amigo. Perfecto. BLZ también quieren. Bet en diario. Ya revisamos Bet al amigo que me pidió eso. Sí, ya está analizado Bet. Al inicio, después de Bitcoin, ya le analizamos. Vamos a ver por acá. Empezamos CSPR. Antes de esto, esta que está en Huobi debe ser, ¿verdad? A que me pidió esta cripto. Déjame chequear los likes, a ver si es que estamos on fire en el canal. Recuerda que estamos directos. Justo el día de hoy cumplimos 11,000 suscriptores, como tú lo puedes ver en el canal. Y simplemente te ruego, te pido que me regales un tremendo like. Me acabo de dar mi like yo mismo, el 239. Y no, recuerda que no cuesta nada, es totalmente gratis. Y nos ayuda bastante el que interactúes con esa manito arriba. Así es que muchísimas gracias. Si es que ya dejaste. Y si no, pues dale ahí. CSPR. Esta cripto nunca la había visto. Bajista, hace rango. Precio por encima del punto de control. Ajá. No tiene fuerza. Yo diría que esto, esperemos esto. Mientras se desarrolla el retroceso. Probablemente aquí vamos a verle alcista, pero todavía hay que darle tiempo que se forme esto. El retroceso en el monitor.
en el gráfico diario. Estamos hablando de una semana aproximadamente para CSPR. Ok, vamos con Sand. A ver, ¿cómo estamos? Igual. Lo mismo, sin fuerza, retrocediendo. Y yo diría que si no rompe este punto de control, esperemos agarrarle por acá abajo mientras se desarrolla el retroceso. Y acá sería alcista, bajo mi punto de vista. Casi igual el análisis, fíjate. Vamos viendo INJ USDT. A ver. Bueno, en el diario tengo, bueno, no está confirmada la direccionalidad. El color del valle sería bueno ver cómo cierra la vela del día de hoy. Pero no tiene un patrón claro de compra. O sea, si tú me dices que compre ahí con ese patrón, yo no compraría porque no está claro. Ahí yo no le veo claro. Tal vez en el de 4 horas, fíjate, en el de 4 horas te está dando una entrada al alza en este momento. Sí, entrada alcista en este momento en esta cripto. Idealmente un poquito antes, pero puedes ponerle el stop loss ahí casi que un 12. Sí, sería el stop loss acá abajo. Un poquito grande el stop loss, eso es lo que no me gusta. Y para arriba. No me gusta mucho el tamaño del stop. Sí, casi un 10%. Pero fíjate tú, ahí te dejo el trade. Está casi confirmando en la parte baja la direccionalidad alcista. El precio está sobre las medias, sobre el punto de control. Y es alcista bajo mi punto de vista desde ese punto. Esta cripto INJ. Ok. Vamos con Phil. Los amigos que están en el chat desde el inicio del programa pueden comentarles a los amigos que están preguntando otras criptos que ya se analizaron. Ahí me pueden ayudar y echarme una mano, porfa. Vamos a ver a Phil. Ok, decíamos que no se compra. El precio como está. Aquí se dio el retroceso. No me gusta que el precio está debajo del punto de control, como te había comentado. Pero aquí en teoría el precio ya debía haber caído y no ha caído. Entonces, déjame verle muy bien. No tenemos confirmación de entrada, no hay confirmación. Pero estamos en la parte baja de ese rango que se formó. Y el stop loss es pequeñito. Idealmente es hasta el punto de control. Así quedaría el trade, fíjate. 4% de stop loss y 6% para arriba. Ese es en primera instancia el movimiento. ¿Puede bajar un poco más? Sí, podría bajar porque no tenemos confirmación todavía en la parte baja. Esto para el gráfico. Perdón, este es el de 4 horas. Ajá. Vamos a ver el diario. Ya, el diario no me gusta, por ejemplo. Si el diario a mí no me gusta, yo le voy a dejar... Sí, voy a quitarle este de 4 horas, fíjate, porque no vi el diario. Entonces en el diario yo le voy a dejar la opción más grande, es de caída, con el patrón de la parte baja. Entonces, preferible el diario, es la temporalidad más alta, es la que muchas veces es más dominante, digamos. Eso para Phil. Vamos a ver IOTA. USDT. IOTA. Ajá. Sí, está empezando a hacer ese... Estamos en el gráfico diario. Debilidad en el diario. Fíjate, la ADX sin fuerza. Y nos puede dar este movimiento. Habíamos hablado que la onda A está aquí. Y ayer parece que hicimos este análisis. ¿Puedes operar la onda A? Sí. Tal como está ahí. Operar la onda C tiene mayor probabilidad porque ya te va a dar el retroceso que es la zona de peligro básicamente. Entonces mejor operar el punto C, la entrada, pero la A también puedes operarle si es que tú gustas operar la onda A en el gráfico diario de IOTA. Perfecto. Vamos a ver
Solana. Creo que hoy no vimos a Sol todavía. Sol. Está el análisis de Sol, fíjate. Hay que esperarle todo este retroceso. Y vamos a ver la opción alcista luego que se dé todo el retroceso. Falta un poquito más. Y ver qué es lo que pasa. Probablemente nos toque comprar más alto cuando ya se dé el retroceso. No sabemos. Entonces simplemente esperar que se dé esta zona de peligro, que concluya, y vemos la opción alcista para Sol. Porque vemos que aquí la gente que compró aquí no ha vendido del todo, fíjate, se ha mantenido en rango prácticamente. Sí, pero más adelante vemos la opción de entrada en Solana para el gráfico diario. Me decían TRX en 4 horas que quería ver el amigo. Y siempre para el de 4 horas vamos a ver el diario primero. Ajá. Como tal alcista no es, pero no, o sea, está sin fuerza, fíjate. Sin fuerza. Desarrollado el monitor. Y en 4 horas, si es que tuviera una entrada, con el riesgo que eso conlleva, se podría verle. Si aquí no me deja. Ok. Aquí lo más cerquita que tengas el punto de control, que se desarrolle un poquito más, buscar la entrada alcista. Y To The Moon no creo, porque el diario está en rango. Probablemente haga solo esto, fíjate. Sí, pero atento ahí. La entrada un poquito más abajo. Falta un poco en TRX. Vamos con QNT. Ok, QNT. Vamos a ver el diario. Podría ser la última oportunidad de QNT a la alza. Déjame ver el stop loss. 11. Bueno, le dejamos alcista antes, pero son casi un 12% de stop loss. ¿Y por qué te digo? Porque aquí ya se ha desarrollado. Ya se ha desarrollado la parte del monitor. Y todavía no ha subido. Entonces está muy peligroso entrar en compra en este punto. Más bien ya cuando entras antes, por ejemplo, si entraste en esta parte, aquí lo que se sugiere por estrategia es cancelar el trade ya. Sí, yo te dejo así la última chance, tal vez un par de días. Si es que el precio no sube, ya cancelar ahí la posición en QNT en el gráfico diario. Ok, vamos a ver BLZ. Exacto, diario, precio por encima del punto de control de ambas medias móviles, direccionalidad, fuerza como tal no tiene. Yo aquí podría arriesgar. Este es el gráfico diario. Yo aquí podría arriesgar y dejarle un stop loss por debajo del punto de volumen importante. Si pierdo ahí ese 12%, ya bien perdido, pero aquí me está dando fuerza. Me está dando direccionalidad y está empezando en teoría la fuerza. Si es que yo quiero arriesgar, tocaría que arriesgar ahí. O idealmente esperar el retroceso, que no sabemos cuándo se dé el retroceso. Y entrar en compra con el patrón cuando recién empieza. O sea, es así como está acá antes. Ahí es la entrada, pero ya te digo. Puede ser una entrada y probablemente entramos en la parte... En la peor parte de la onda de esta pauta plana, fíjate, vamos a hacer esto, mira. Habíamos dicho que aquí cuando pierde fuerza tenemos el ABC, ¿verdad? Entonces, idealmente aquí es la entrada. Sí. Por eso te decía ponerle el stop debajo de esta onda A, digamos. No sé si está claro esto. Ahí ya tengo, el stop loss ya queda de un 20% más o menos y no me compensaría. Porque aquí si es que hace esta onda C me va a sacar el stop loss. Entonces idealmente esperar o una compra parcial ahí y otra compra cuando retroceda. También puede ser.
ese el análisis de QNT, porque alcista yo creo que sí es alcista. Buscarle ahí simplemente la mejor zona de compra a esta cripto. Vamos a ver a BLZ. Ajá. BLZ. No, esa es la que ya vimos. BLZ es la que ya vimos. Sí, correcto. Vamos a ver acá. Quieren otro grupo de criptos, parece. Porque me están dejando Teta. DOT ya revisamos. Al amigo, no sé si EOS revisamos. Creo que no revisamos EOS todavía. Audio, creo que ya revisamos audio. Sí, audio ya está revisada, mi estimado amigo Bruno. En AXS seguimos en el ranguito. No sé, ayer parece que revisamos AXS. Le apunto para verle. KLB, dice el amigo Carlos que le eche un ojo en el diario. Parece que ya revisamos KLB en diario. Déjame chequearle por acá. En el diario KLB. Sí, ya revisamos. Revisamos KLB en el diario. Dale para atrás. Ya está ahí el análisis de KLB en diario. Vamos a ver. NMR. Osmani dice Bitcoin. Está al inicio del programa Bitcoin. Dale para atrás y está ahí el análisis o mi criterio de lo que podría hacer y lo que yo voy a hacer más claro. Espero que te sirva. Quieren también ver NU. Creo que es una nueva cripto esta. NU, perfecto. MOVR dice. Perfecto. Julián quiere ver MDX. Ya está revisada MDX. Dale un poquito para atrás. Vamos a ver a Seller. Esa creo que no vimos. Seller y Matic. Parece que ya vimos Matic. Déjame ver si vimos. Sí, Matic también ya vimos. Está entre audio y entre contentos. Ahí está Matic. Vamos a ver a Sushi. Y... ok, vamos a ver Sushi y OGN. Bueno, ahora me han hecho trabajar más porque tenemos 220. Con este grupo serían 50 criptomonedas que vamos a revisar en un solo programa. Diría yo que es mi récord porque no siempre son entre 40 y 30. Ahora están casi 50. Así es que ya sabes, regálame tu like y eso es simplemente lo que te estoy pidiendo para continuar haciendo este tipo de programas. Yo muy agradecido por eso. Vamos a ver a Tita. El rango del que hablábamos. Acá creo que se le vio en 4 horas la entrada. Ajá. Sí, decíamos para seguir cayendo. Principalmente el gráfico diario. Es la operativa. Vamos a dejarle el mismo rango. Por la parte de acá abajo, verle la opción alcista. Todavía que se desarrolle el gráfico diario. Para Tita. Vamos a ver a EOS. Me pedían EOS en semanal. Ese es alcista. Por eso es que no creo que le revisamos antes. En el diario lo mismo. Esto mismo. El mismo rango del que te hablé anteriormente. Y hay que esperarle simplemente. Todavía no tenemos opción alcista. Idealmente esperemos que el precio se coloque por encima del punto de control para poder tener una mejor probabilidad alcista en EOS. Varias están con el mismo patrón como tú puedes ver. Vamos a ver AXS. Sí, estamos en el rango. Fíjate lo que habíamos dicho. En la parte baja buscar compras y en la parte alta ventas. Mientras se desarrolla toda esta zona de peligro del gráfico diario. Entonces, más o menos aquí le faltaría, ¿qué te digo? Unos 10 días más aproximadamente. Si es que se da todo normalmente como nosotros pensamos. Y posteriormente ver el próximo impulso alcista en AXS. Todavía está en el rango. El amigo que me preguntó, sí, seguimos en rango. NMR. DOT también ya se revisó, mi estimado amigo.
al inicio casi del programa. Decíamos aquí justo, fíjate, si es que tú metes tu dinero aquí, simplemente tener paciencia y poder pescar a río revuelto aquí, fíjate. Yo decía que aquí puede meterse en un rango y dejar una orden de venta acá con el... Y sin stop loss, porque aquí vas por todo. No hay ningún patrón aquí. Compro, mantengo, dejo una orden puesta y a la suerte, a tenerle fe simplemente a esto. Eso para NMR. NU. ¿Y esto qué pasó? Aquí no hay estrategia, como tú ves. Aquí le pumpearon a la moneda. Y aquí nadie compra eso. O sea, y lo que vendría es esto. Entonces la gente que está comprando aquí, mucho cuidado, mucho cuidado. No hay compra ahí. Mantiene fuerza y direccionalidad, pero la intención de quien hizo esto, ahí está muy claro, fíjate. Acá te están vendiendo los que tienen esa moneda. Así es que nada que ver. Vamos a ver a MUBR. Debe ser esta en Kraken para el amigo que me pidió esto. Sí, aquí no hay nada. Es una tendencia bajista clara. Nada, simplemente esperar. Esperemos que cuando estemos llegando a esta parte, ver qué es lo que pasa. Ahorita entrar en compra ahí, nada que ver. En MOVR. Vamos viendo Seller. Creo que no revisamos esta hoy, creo. Ajá. Y yo te decía ayer que veo una probabilidad alcista en esta criptomoneda y mantengo la proyección. Mantengo la proyección para arriba Seller en el gráfico diario. Y esta voy a ponerle acá un asterisco para revisarle después. Me gusta cómo está. No ha caído, ya debería haber caído esa cripto si es que tuvieran la intención de venta. Vamos a ver Sushi. Ok, gráfico diario de Sushi. Tiene ya direccionalidad y está agarrando fuerza. Idealmente nosotros vamos a comprar, como sabes, luego del retroceso. Y en 4 horas para poder incorporarnos. Esperemos que haga el rompe y apoya aquí. Y nos incorporamos. Aquí comprar no se puede comprar con el monitor desarrollado. Tiene fuerza todavía. Posiblemente ni siquiera haga el retroceso. Pero yo no puedo comprar antes que se dé el retroceso ninguna criptomoneda. Ok, dice OGN. OGN. Origin. Habíamos hablado de un rango. Y ahí vamos en el retroceso, vamos en el rango. Entonces esperarle simplemente. Esperarle acá este punto. Aquí vamos a definir si es que entramos o no entramos en OGN en el gráfico diario. Me parece que en el mensual, en el semanal, perdón, es alcista la cripto. Pero aquí idealmente esperarle un poco más. El patrón de retroceso dice: tío Charlie, ¿cuál le irías por probabilidad? ¿Coti o Seller? Dice. Qué buena pregunta. ¿Coti o Seller? Me parece que las dos están en el gráfico. Aquí está Coti y Seller. Vamos a verle. Y en la otra vamos a ver a Seller. ¿Dónde puedes tú inclinar la balanza en una y otra? Viéndole el gráfico, la temporalidad mayor. Por ejemplo, aquí tendríamos que verle en el semanal. Y en el semanal no me gusta Coti. En el semanal no me gusta. Está ya muy desarrollado. Y acá probablemente esté igual. Vamos a ver Seller. Las dos están en el mismo momento del mercado. Ahora más desarrollada la tenemos a Seller, por ejemplo, que ha subido más. Y en teoría es la que más podría retroceder también. Sí, por ejemplo, aquí el rompe y apoya sería más o menos sobre la zona de los 0.1. En cambio aquí el apoya estaría ya por los 0.47.
Pero si me dices a mí cuál de las dos, yo preferiría operar esta, que sería Coti. Recuerda que no es consejo de inversión. Ahora otro elemento, fíjate acá. ¿Por qué me inclinaría por Coti? Por los mechazos que tiene. Bueno, acá también tiene, ¿no? Pero me has dicho que elija una de las dos. Están muy parecidas, la verdad. Muy parecidas. Eso para el amigo que me preguntó esto. Dice Pablo Daneluto, quiere Uni. Vamos, la yapa. Déjame ver si es que tenemos completos los likes. Tenemos 331 likes. Recuerda también, un dislike es bien agradecido. Así es que si no te gusta la información, también puedes dejarme un dislike. Litecoin, ya le analizamos Litecoin. Y vamos a ver a Uni en este punto. Vamos a ver Uni. Parece que ya empezó a moverse Uni, te cuento, ¿sí? Vamos en el diario. Empieza a moverse Uni. Y probablemente aquí no termine de hacer el retroceso. ¿Cómo me incorporo yo acá? Yo me tendría que incorporar. Aquí está rompiendo el punto de volumen importante en el apoya. Aquí tendría yo que incorporarme. O en su defecto en 4 horas. Sí, en 4 horas. Fíjate que tiene fuerza todavía el movimiento alcista. Tiene fuerza. Y aquí también esperar el retroceso. Es lo más seguro. Sí, lo más seguro. Es alcista, sí. En el diario y en 4 horas es alcista. Perfecto. Si te come la ansiedad, fíjate en 1 hora. Si es que no puedes esperar y todo, pero recuerda que el precio es más volátil. Un poquito más adelante y ya mismo te da en unas 4 horas para arriba. Pero a menor temporalidad el riesgo es más alto. Eso debes saberlo. Por eso yo siempre hago en 4 horas y en el diario la dirección. Como ha recomendado Jaime, que es el autor de la estrategia. Esto nada más, mis estimados muchachos, para este día sábado. Espero verles el día de mañana, porque parece que varias criptomonedas nos estarían dando la entrada, el patrón que necesitamos. Un gusto haberles compartido este análisis de día sábado y nos vemos el día de mañana. ¡Chao! Esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos a rango. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos nos bajan esa verga. No se asuste.